Hoy domingo 18 de julio del 2021, damos gracias a Dios por este tiempo. Estamos en el mes de tiempo de iglesia. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, en el nombre del Señor. Tendremos la oración de invocación. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias porque tú renuevas tu amor y tu misericordia para cada uno de tus hijos. Queremos darte gracias, Señor, por todas tus bondades recibidas. Yo también, Señor, queremos pedirte en esta hora la invocación de tu Santo Espíritu para poder realizar esta liturgia, Señor, en tu nombre. Te pido, Señor, una bendición por cada uno de los que van a escuchar, Señor, esta liturgia, y por todos los que van a poder leer tu palabra también, que seas tú bendiciendo. Gracias te damos, bendice a nuestro pastor y permite, Señor, que todo sea bajo tu dirección. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el Salmo 23 y leeré la Biblia Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Palabra de Dios. Entonaremos el himno 19, Santo, Santo, Santo.
Les invito, hermanas y hermanos, a tener este momento de oración de perdón, confesándole al Señor nuestros pecados, y lo haremos en forma silenciosa en nuestros hogares, escuchando el himno 192, Pecador ven al dulce Jesús. Pecador ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Escucharemos la lectura bíblica que se encuentra en Jeremías, capítulo 23, del versículo 1 al 6. Lectura de Jeremías 23, del 1 al 6. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no le temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su bondad, por todo lo que Él nos ha entregado. Y con gratitud a nuestro Señor, lo haremos a través de las ofrendas.
la podemos recoger en nuestros hogares y luego entregarla a cada uno de nuestros tesoreros correspondientes. Escucharemos la lectura bíblica en Efesios capítulo 2 del versículo 13 al 18. Lectura de Efesios 2 del 13 al 18. Leo en el nombre del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos con la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino un anuncio, las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Damos gracias a Dios en este tiempo difícil en que todos hemos vivido, pero confiando siempre en el Señor, siempre en su palabra, en sus promesas. Dando gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, por todas sus bondades recibidas, por todas sus peticiones contestadas, son conforme a su voluntad. Por todo lo que el Señor nos ha entregado hasta aquí, demos gracias a Dios. Pero también queremos pedirle al Señor que tenemos petición en nuestro corazón, que tenemos necesidad, y queremos pedirle al Señor que Él nos pueda ayudar y nos pueda responder a las peticiones de nuestro corazón. Todos tenemos alguna petición. Queremos entregársela a nuestro Dios en esta hora, confiando en que Él responderá, dejando todas nuestras cargas en Él, y Él hará. Quisiera pedirle, hermanos y hermanas, y a nuestro pastor, que Él va a tener en la oración de gratitud e intercesión, que podamos incluir a nuestra sobrina Bárbara, que ella tiene 30 años y quedó embarazada de sus bebés, ya teniendo 7 meses, con un embarazo de alto riesgo. El Señor ha permitido que esos bebés vayan a su presencia. Eran 2 bebés, niñas, que se han ido, y quiero pedirle a nuestros hermanos que puedan orar por ella, por su familia, por este dolor grande que está sintiendo de haber perdido a sus bebés. Pero más el Señor sabe por qué hace las cosas. Les invito antes a entonar la alabanza: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar?
ciertas que me lleva a descansar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía en sus senderos por amor de su nombre. Aunque cruce a oscuras, ningún mal temeré. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas una mesa frente a mis enemigos. Tu perfumas mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Demos gloria al Padre, a Jesús el Señor y al Espíritu Santo por los siglos. Amén. Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Nos disponemos a realizar nuestra oración de gratitud e intercesión. Tengamos presente en nuestras oraciones a Bárbara, sobrina de la hermana Marta Vargas, quien ha perdido a sus dos hijitas antes del nacimiento del parto, para que el Señor le dé la paz y el consuelo, como así a todas las personas que han perdido un ser querido y a la vez a aquellos que viven momentos más difíciles de su vida. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, en esta hora de la mañana, en esta celebración litúrgica de este domingo, nos inclinamos delante de ti con gratitud en nuestros corazones por contar siempre con tu ayuda, con tu auxilio, con tu socorro. Siempre hemos sentido la protección y el cuidado que tú has tenido con cada uno de nosotros en el ámbito de nuestra vida cotidiana, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Queremos darte gracias por el don de la vida, por la salud, por el sustento de nuestras vidas y por ese granito de fe que coloca en nuestro corazón para confiar en ti y depositar en ti toda nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor, por el inestimable don de tu Hijo amado Jesucristo, quien entregó su vida por la redención de nuestras almas, la salvación de nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación contigo, con nuestro prójimo, con nosotros mismos y con nuestro entorno natural. En la fe que nos asiste, también traemos delante de ti las peticiones de nuestros hermanos y hermanas desde nuestras comunidades de este sector del Reloncaví. Desde la Junta, la isla de Chiguapi, Río Sur, la segunda iglesia y la primera iglesia. Ponemos a todos nuestros hermanos y hermanas, desde el más pequeño hasta el más grande, bajo tu amparo y bajo tu protección. Especialmente a quienes están viviendo momentos de tristeza por la pérdida de un ser querido, como Bárbara, a quien ponemos en tus manos ante la partida inesperada de sus pequeñas niñitas. Dales tú esa paz, dales el consuelo, dale la fortaleza y dale sobre todo esa serenidad de espíritu para enfrentar este momento tan triste y difícil de su vida. Solo tú puedes calmar su ansiedad, traer su tranquilidad y su paz a su corazón, a su alma, como así también a toda su familia. Oramos por todos aquellos que han perdido un ser querido, por quienes están enfermos, para que
depositen en ti toda su esperanza, porque tú nos invitas a acudir a ti con fe, con convicción, con seguridad, la que nos asiste precisamente por esa fe que has puesto en nuestro corazón. Por eso clamamos y elevamos a ti nuestra oración, intercediendo por todos los que están en aflicción, hoy día también por quienes ejercen la voluntad de sufragar en estas primarias de la elección presidencial, para que tú puedas llevar adelante en el corazón de cada uno en un ambiente de paz, de armonía, en esta búsqueda de encontrar los líderes que puedan realmente estar disponibles para presidir la nación, nuestro país. Ponemos todas estas cosas en tus manos, como así también, en primer lugar, pedimos por tu iglesia, desde Arica hasta Porvenir, por cada una de las congregaciones que se congregan en tu nombre a través de las distintas plataformas para cultivar su espiritualidad y así esta relación de comunión contigo permanezca inquebrantable, aún en situaciones complejas y difíciles como las que nos ha tocado vivir en este tiempo de pandemia. Oramos por todos nuestros hermanos y hermanas y pedimos, Señor, especialmente por quienes están sufriendo por la enfermedad, por el frío, por la lluvia, porque también te agradecemos porque es necesaria para poder realmente tener una vida mucho más saludable. Ayúdanos a sentirnos verdaderamente protegidos por ti, con esa certeza que solamente tú puedes dar en nuestro corazón. Gracias una vez más te damos y a la vez en el nombre de Cristo Jesús dejamos en tus manos nuestras necesidades. Amén y amén. Escucharemos la lectura bíblica en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del versículo 30 al 34. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Palabra de Dios. Gracia y paz a todos ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo. Después de haber escuchado las lecturas bíblicas correspondientes a la liturgia de este séptimo domingo de Pentecostés, nos detenemos a meditar en ella, con el fin de escuchar la voz de Dios en medio del tiempo que a nosotros nos toca vivir. Ahora, como hijos de Dios, gracias a la obra redentora en Cristo, que por su misericordia nos ha alcanzado, haciendo de nosotros una nueva criatura para vivir esa nueva vida a la luz de la fe en Cristo resucitado, para responder en fidelidad al Señor los desafíos que la vida cotidiana nos presenta. El Salmo 23, que nos introduce en la reflexión de este domingo, es uno de los salmos más usados en la liturgia, la himnología y la vida devocional de las personas. Un salmo de alabanza, de fe y confianza, sencillo y profundo, que abarca los mayores aspectos de la vida, donde Dios, el gran pastor, está presente
en la paz, en el peligro, en la adversidad. El Salmo nos da la certeza de la protección y cuidado que Dios tiene de los suyos. Como el gran pastor de las ovejas, nos da paz, seguridad, confianza, supliendo toda necesidad, pero también nos guía o conduce por sendas de justicia, la forma o manera de vivir la vida en la dirección correcta, de acuerdo con sus propósitos. Nos reafirma en la plena confianza, en el amor y la fidelidad de Dios, esa que nosotros conocemos en Cristo Jesús, nuestro gran pastor. La segunda lectura, correspondiente al texto de Jeremías, capítulo 23, contrasta con la imagen del pastor del Salmo 23. Aquí los líderes del pueblo, como pastores del rebaño del pueblo de Israel, no fueron capaces de guiar al pueblo en la dirección correcta, y fruto de ello, ahora están sumergidos en una crisis profunda, donde los líderes son los responsables directos y Dios dictamina su juicio sobre ellos. Y anuncia la venida del Mesías, el Rey perfecto, que vendrá de la descendencia de David para reinar sobre Israel. Este nuevo Rey justo brotará del tronco de la dinastía caída de David y tendrá las mismas características de Dios. Al igual que el Creador, será justo, levantará un renuevo justo, un legítimo descendiente de David que reinará como rey y actuará conforme al derecho y a la justicia, lo que tiene su verdadero cumplimiento en Cristo, el único justo sobre quien obra la justicia de Dios para nuestro bien. El texto de la carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versos 13 al 18, nos sitúa en un punto esencial que abre el horizonte para todos aquellos que no estábamos dentro del linaje escogido del pueblo de Dios, los israelitas. Tal como el texto lo señala, hay un cambio profundo por iniciativa del Dios mismo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. El apóstol Pablo nos dice que en Cristo se ha suprimido toda barrera intermedia de separación que excluía a los gentiles de la presencia de Dios. Los hechos nos muestran que la historia humana está llena de barreras intermedias que no permiten el acercamiento de los pueblos entre unos y otros. Los hechos y sucesos de nuestra humanidad dejan al descubierto esta brecha separatoria entre unos y otros. Somos conocedores de esas grandes atrocidades cometidas en perjuicio de unos y de otros. Esto no es un problema del pasado, de las antiguas civilizaciones, sino que tiene que ver con nuestro mundo, con nuestro entorno. Y aunque en el mundo creado hay sitio para todos los pueblos que hay en él, sin embargo las barreras separatorias de clases, de géneros, de razas, de credos, por mencionar algunos, son evidentes y nosotros las estamos viviendo con mayor intensidad en el día a día. Ante todo esto, el mensaje del Evangelio, de la buena noticia del reino de Dios, nos interpela
por lo cual uno no puede quedarse indiferente, porque la justicia de Dios en Cristo rompió con todas las murallas separatorias o divisorias del género humano, transformándola en uno solo, haciendo la paz. Por tanto, tenemos el deber de combatir todo aquello que distancia a los seres humanos y los transforme en enemigos en vez de hermanos. Y debemos hacerlos con la convicción de que Cristo ha hecho la paz entre unos y otros, y esa paz tuvo el precio de su sangre. El relato del Evangelio de hoy es sumamente significativo, porque fuera de ubicarnos en el contexto de Jesús, nos invita también a nosotros para apartarnos, para dejar lugar a la meditación, a la reflexión en la cercanía de Jesús, en medio de todo lo complejo de nuestra existencia humana. Al regreso de la misión que Jesús había enviado a los 12 apóstoles, estos se reúnen con Él para informarles de todo lo que habían hecho, haciendo una especie de evaluación de su acción misionera, de sus enseñanzas y actos concretos. La predicación y la diaconía, la palabra y la acción como parte de su labor misionera. Algo que caracterizan la práctica de Jesús: hacer y enseñar. Son varias las acciones en las que Jesús se había retirado al desierto para estar solo y aislado, y también para escapar de una popularidad fácil. Esa misma experiencia la comparte con los apóstoles, los invita a descansar. Pero lo que sucede demuestra que los discípulos no pueden desconectarse de la realidad adversa a la multitud. Los apóstoles no se aíslan en un oasis de paz, sino que las necesidades del ser humano los involucran y llaman a la acción. Cuando Jesús desembarcó, al ver la gran multitud, se le conmovieron las extrañas de piedad, porque le parecían como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. El retiro de Jesús a lugares desiertos nos trae a la memoria la historia del pueblo de Israel por el desierto en viaje a la tierra prometida, a la tierra de la libertad y la vida. Todo pasa por el desierto, también allí donde aparentemente no hay nada, donde ni siquiera hay un camino. Dios alimenta a los suyos y los guía, indicándoles el camino a seguir. También es evidente a través de todo el Evangelio de Marcos la incomprensión de los discípulos, donde solo aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús en el camino de la cruz están en condiciones de entender su mensaje. Este camino implica una cierta forma de vivir y no solo una comprensión intelectual del mensaje de Jesús, donde esta ruta es también la del servicio. Si uno quiere ser el primero, será el último, siervo de todos. El seguimiento a Jesús pasa a través de la cruz, por eso hablamos de la teología de la cruz. La resurrección pasa a través de la cruz. El evangelista Marcos nos presenta una visión de Jesús que es totalmente opuesta a una visión triunfalista de su figura, como la que a menudo encontramos en las esperanzas mesiánicas de los tiempos de Jesús. Después de su primera actividad misionera, los apóstoles regresaron a la presencia de Jesús y le cuentan de todo lo que habían hecho y enseñado. Encontramos aquí dos verbos importantes: hacer y enseñar. El hacer está conectado con la enseñanza. La enseñanza está relacionada con el hacer. También queda en evidencia la sensibilidad de Jesús con los apóstoles. Tiene cierta consideración con ellos. Los invita a descansar un poco.
separados a un lugar desierto para que compartan también con él su primera experiencia misionera y puedan evaluar lo sucedido, lo que hicieron, lo que enseñaron. La iniciativa y actitud de Jesús es pastoral, es poético y también a la vez es pedagógico. Cuando Jesús desembarca, ve una gran multitud. Jesús no inunda a la gente porque quiere estar a solas con sus discípulos, pero siente la situación de la multitud. Ella está como perdida, sin rumbo, sin dirección. Es como ovejas que no tienen pastor. Traemos a la memoria el texto de Jeremías donde el profeta denuncia a los pastores: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, no las habéis cuidado, por eso yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus pastizales, y crecerán y se multiplicarán, y levantaré sobre ellos a los pastores que alimentan, y nunca temerán ni se asombrarán. No faltará ninguno de ellos, dice el Señor. Rey que es, reinará y actuará sabiamente, y ejecutará el juicio y la justicia en la tierra. Será llamado Señor de nuestra justicia. Promesa que vemos su cumplimiento precisamente en Jesús. Jesús es sensible, humano, siente compasión por la multitud, comienza a enseñarles muchas cosas, reúne a la multitud a través de sus enseñanzas. Mucha gente, habiendo oído las cosas que hizo, vino a él. Lo que atrae a Jesús a las multitudes no es la enseñanza en forma de discurso, sino el relato propagado por 1000 voces de los que Jesús hace en su práctica. Jesús es el buen pastor. Vino a reunir, a dirigir, a guardar y defender, para llevar el pasto de la salvación, para juzgar, para purificar, para distinguir de otros rebaños. Tener a Jesús como pastor es tener esa paz, ese descanso y esa vida abundante y plena que Él ofrece. Los apóstoles son ese grupo que está muy cerca de Jesús. La multitud, sin embargo, es como ovejas que no tienen pastor. En ese momento, por tanto, la multitud tiene mayor necesidad que los apóstoles. El relato del Evangelio también coloca como punto central la enseñanza. Comienza contando el regreso de los apóstoles, que informan a Jesús de todo lo que había hecho y enseñado, y concluye con Jesús enseñando muchas cosas a la multitud. Esta enseñanza no es una simple teoría, sino una enseñanza que se vuelve práctica en la vida. Hay una coherencia entre la enseñanza y la práctica. Jesús tiene su método de enseñar y hacer. No es solo Jesús quien enseña y lo hace, sino que también los que lo rodean deben enseñar y vivir y guardar todo lo que enseñó e hizo. Los discípulos y discípulas son verdaderamente dignos de ser llamados así, cuando enseñan y viven en la práctica, en la vida, las enseñanzas de Jesús. El contacto con las personas es sumamente importante. No es posible sin convivir con la gente, sin tener el contacto con la gente. Ser sensible a las necesidades de la gente es otra de las lecciones que nos deja el texto. Jesús es considerado sensible alrededor de los apóstoles.
pero también ve la situación de la multitud. Son como ovejas que no tienen pastor, y Jesús lo siente. El grupo íntimo de Jesús no es exclusivo solo para ti, solo para Él, solo para ellos. Hay necesidad de estar solo para descansar, pero la multitud es la más necesitada de Jesús. Los ojos de Jesús también ayudan a los apóstoles a salir, a ver la situación de la multitud. Coherencia entre la enseñanza y la práctica. Es lo que vemos, es lo que irradia la vida íntegra de Jesús. Jesús se vuelve hacia los discípulos, pero también se vuelve hacia la multitud. La comunidad debe fortalecerse a sí misma, pero también debe darse esto que nos propone Jesús para ser eficaces en la tarea que Él nos ha encomendado y ha puesto en nuestras manos. El texto del Evangelio nos permite visualizar lo siguiente. Hay un servicio, hay un envío, hay un regreso, hay un informe, hay una evaluación, hay mucha gente, hay cansancio, hay necesidad de acopio y distanciamiento, hay mucha actividad y mucha carencia. Dentro de esta realidad, Jesús llevó a cabo su misión, actúa y enseña. Así también sus apóstoles van porque son enviados, no por su cuenta, actúan y enseñan en el nombre de Jesús, y ahí está Jesús como ejemplo. La actividad necesita ser planificada, distanciamiento, tranquilidad, estudio. Necesita una evaluación constante a través de informes de lo que se ha hecho y ha enseñado. Escuchar y ver, juzgar y actuar. Un método de acción. Jesús ve a la multitud, ve la situación de la gente, es vencido por una profunda compasión, el mismo sentimiento que tenía en otras situaciones de abandono, exclusión, miseria de la criatura humana. Esto es compasión, es lo que hace que Dios venga a encontrarse con su pueblo para liberarlo de la mano de los egipcios. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor, conozco sus sufrimientos. Un texto muy conocido por nosotros del Éxodo. Jesús está asumiendo el papel de pastor en el nombre de Dios. Él es el nuevo rey, el nuevo pastor que cuidará del pueblo y reinará con actitud. La actividad misionera de Jesús acentúa la curación, la restauración de la salud, la recuperación integral de la vida. Para hacer esto, solo tienes que acercarte a Él, que es la fuente de vida. Los que se acercan a Él se benefician de sus dones, nueva vida, que se expresan en seguridad y apoyo, en alimentación y salud, en la protección del buen pastor, que lleva al rebaño unido y protegido a pastos verdes, donde hay vida abundante, mucha vida plena. Los apóstoles son enviados por orden de su Señor, y es su Señor y es a su Señor a quien recurre para evaluar su desempeño, su presencia en el mundo donde están. Los enviados también necesitan momentos de paz, de recuperación, de evaluación, de retiro, para ver dónde, cómo y con quién actuar y a quién enseñar. Es fundamental ver con toda claridad la situación de las personas y siempre tiene el mismo sentimiento de su Señor, la compasión profunda que necesariamente conduce a la acción transformadora, que cambia esta realidad de no vida, de exclusión, de abandono, en vida nueva, abundante y plena. Los discípulos
apóstoles encargados de llevar a cabo la misma misión que Jesús, deben entender lo esencial. El contenido de su misión es la necesidad del pueblo. A nosotros también nos hace falta esto, alejarse del ajetreo y estar con los compañeros de ruta, de caminata, para compartir y evaluar la enseñanza, el trabajo y el servicio realizado, el método de trabajo y enseñanza. Aquí sentimos que a veces hacemos poco. Tenemos que aprender a asimilar la forma de realizar juntos esta obra del Señor para que el sacerdocio universal de todos los creyentes sea más efectivo y real. Necesitamos tener la sensibilidad de Jesús para el retorno. Necesitamos quedarnos a sola con Jesús, sobre todo después de estos tiempos complejos y difíciles que hemos vivido, que nos ha alterado la normalidad de nuestra existencia, donde ha quedado en evidencia nuestra fragilidad de tantas cosas de nuestra vida en el plano de las relaciones familiares, sociales, económicas, las relaciones con la naturaleza, el rol de la ciencia, la política, la responsabilidad personal, la solidaridad y el sacrificio, la pérdida de muchos y entre ellos la vivencia y la práctica de nuestra fe, donde la salud física y mental se ha visto perjudicada y los sentimientos de soledad, depresión, ansiedad, tristeza, desesperanza se han multiplicado. Por eso, la invitación de Jesús a los suyos de entonces y de hoy es oportuna. Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Quiere compartir con nosotros, darnos un respiro y junto a Él reflexionar y buscar algún sentido a todo lo que está pasando en nuestro mundo. Y en ello podamos reafirmar nuestro compromiso con Él y su reino eterno de justicia. Es una invitación a cada uno de nosotros para dejarnos también un tiempo para Jesús, en esa cercanía, en esa intimidad, poder darle cuenta de nuestros hechos, de nuestra práctica de vida, para fortalecernos en lo que Él es capaz de darnos, de fortalecernos y de animarnos en este tiempo en el cual también debemos dar testimonio de nuestra fe en Él. A Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tendremos el himno final en el 143, Me guía Él. Con
Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta semana y todos los días de nuestra vida. Tendremos la bendición pastoral. Llegamos al final de nuestra liturgia en este séptimo domingo de Pentecostés. Inclinemos nuestro rostro y esperemos la bendición del Señor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos ustedes y permanezcan ustedes para siempre. Amén y amén. Y se apiade